Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy vamos a contar con Aroa Fernández Álvarez, una joven avilesina que desarrolla su actividad profesional en Londres y que nos va a hablar de dos proyectos que están unidos entre sí. El primero, Trace Collective, que es una marca de moda en la que las materias primas son de ámbito sostenible y que busca a través de la agricultura regenerativa trasladar al cliente una nueva solución en el ámbito de la moda vinculada a la sostenibilidad y al respeto del medio ambiente. Y relacionado con Trace Collective está Trace Planet, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es trabajar en la educación, en la formación, pero también en la investigación de todos aquellos elementos, componentes que afectan a la cadena de producción en el ámbito de la moda. Un proyecto diferente que se desarrolla después de una trayectoria que ella nos hablará en el ámbito de la economía social, al que Aroa ha llegado después de trabajar también durante cierto tiempo en el sector y que la ha llevado hasta este puesto que desarrolla como emprendedora en Londres. Así que nada, os dejamos con esta entrevista, con esta conversación con Aroa. Esperamos que os guste y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Aroa? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Luisma, ¿qué tal? Bueno, estás en Londres, ¿no? Desde Londres, sí. Bueno, ¿cómo está el tiempo hoy en Londres? Pues hoy soleado, pero me pillas dentro de una semana que ha sido esto terrible. Hemos visto el sol por primera vez hoy, así que estoy animada. Bueno, muy bien. Aquí en Gijón hoy luce un día muy chulo también. Pero el domingo dan Sí, ciclogénesis ya. O sea, cuando salga el podcast, igual está lloviendo a cántaros a en cántaros, Asturias. sí. Yo veo que el tiempo muchas veces está bastante parecido. Mi madre y yo hablamos de ello todos los días, pero en Londres tiende a ser peor en general, siempre un poco peor aquí. Bueno, pues Aroa, la conocí por casualidad hace poco tiempo, hace pocas semanas, gracias a mi mujer. Y rápidamente, yo siempre que me hablan de alguien interesante, pues yo voy a LinkedIn, contacto con esa persona y la persigo hasta convencerla para que participe en el podcast. Pero bueno, en este caso ahora no hizo falta mucho, ¿no? Para convencerte. Yo siempre me apunto a todo. Me encanta hablar con la gente, me apunto a lo que sea. Bueno, pues eso, ahora nos explicará ella, pero está, como acaba de decir, en Londres, lleva allí viviendo 5 o 6 años y bueno, pues ha desarrollado una carrera profesional en esa ciudad y ella nos cuenta ahora en detalle pues su historia, ¿no? Que es de lo que se trata este podcast de Asturias Power. Pues nada, Aroa, cuéntanos. Te cuento un poco brevemente. Bueno, yo llevo en Londres, eso, como dices, 5 años y medio, 6. Empecé mi carrera profesional en España, en Madrid, y siempre he trabajado en impacto social. Y trabajé mucho tiempo con una organización preciosa que se llama Shoca. Y desde hace 3 años me fui con mucho dolor, porque me da realmente mucha pena irme de un sitio en el que pude crecer tanto. Pero me fui para montar mi propia organización, que hoy en día son dos organizaciones diferentes que trabajan para utilizar la moda como herramienta para la regeneración medioambiental. Entonces, hacemos moda con el objetivo de regenerar, de reparar el medio ambiente, y tenemos también al lado de nuestra marca de moda una ONG que trabaja con otros actores del ecosistema, con otras marcas, con agricultores, con consumidores, para explicar qué es lo que es la regeneración medioambiental, porque es importante que trabajemos de esta forma. Y bueno, y pues cómo podemos ser muy optimistas y cambiar la forma en la que consumimos.
Muy bien, suena muy interesante. Yo la verdad que no conocía el proyecto hasta conocerte a ti y bueno, ahora vamos a entrar en detalle en él. Pero bueno, antes de que nos respondas a una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados, invitadas sobre Asturias, vamos a unas preguntinas de estas sencillas para conocerte un poco mejor. Venga, Ujú. playa o montaña? Súper difícil. Antes siempre playa, ahora yo creo que las dos, mucho. Mm. Y una canción o película que te gusten o que tengas ahí metida en la cabeza siempre Ujú. o en función del momento también, que esto yo creo que va muchas veces en función del momento que nos pille, ¿no? De Cambias todas ánimos. las semanas, todas las semanas. Yo las canciones las uso un mes hasta que me canso y luego paso a la siguiente. Mira, una canción ahora, The Story, que es de una compositora country super guay de Estados Unidos, que se llama Brandi Carlile. Es súper bonita la letra y la música y todo. Y una película, diría cualquiera de Real Rock, que son películas de escalada. Están todas online, gratis, son una pasada. Muy bien. Y venga, de comida, bocata de calamares o churros con chocolate. Pregunta muy difícil porque no como productos animales. Y además, antes, cuando sí que los comía, yo siempre he comido de todo, de todo, de todo. Me encanta toda la comida, todo el pescado, pero siempre he sido súper alérgica a los calamares, chipirones y pulpo. Me Las cago tres en la- cosas que nunca pude comer. Pero alergia de hospital, de ingreso en hospital. Pero si interpreto tu pregunta como dulce o salado, salado siempre. Oye, y un profesional que esté vinculado al mundo del emprendimiento, de la moda, de ese ámbito social que tú también estás centrada ahora, eh, ¿a quién tienes en la cabeza? Mm, de la moda a Yvon Chouinard, que es el fundador de Patagonia. Ajá. Y bueno, él se reiría sí, o sea, cuando piensa en el vinculado al mundo de la moda, ¿no? Pero para mí es una de las personas más inspiradoras del mundo y sobre todo de los emprendedores más inspiradores del mundo, porque creó de la nada una grandísima empresa cuya primera misión y primer objetivo antes que vender es proteger el medio ambiente. Y se han convertido pues, en una de las mayores empresas del mundo de ropa de aventura Ujú. y no sé, o sea, su visión y su historia es muy, muy inspiradora. Como la creó, pues, o sea, por necesidad, porque no encontraba la ropa que él quería para escalar y bueno, y así fue creciendo. Fíjate que tengo pendiente que me lo han recomendado muchas veces un libro que cuenta un poco su historia, ¿no? De la fundación y cómo Sí, ha ido. el de Let My People Go Surfing. Yes, ese. Buenísimo, buenísimo. Muy Mm. bien. Y que nos digas un rincón de Asturias para ti que te apetezca siempre estar en él. Para mí es Luanco. Sí, que es mi pueblo. Y sobre todo un poco todo lo que es la Sierra de Peroño y todas las rutas que van desde Luanco, por Muniello, casi hasta el Cabo Peñas, es mi sitio de paz. Y qué poco conocidas son, ¿eh? De momento. Y muy poco, sí. El Oriente es mucho más famoso y más turístico, porque es precioso también. Pero sí, en esas zonas estamos más tranquilos en verano, sobre todo. Bueno, Aroa, oye, qué opinión tienes sobre Asturias? Que es algo que siempre preguntamos en el podcast a la gente a los que trabajamos aquí o a los que trabajan aquí, pero también a las personas profesionales que estáis fuera de Asturias y que ya lleváis un tiempo fuera de la región, aunque conozcáis por amigos o por familia la situación que estamos viviendo y que se vive a nivel social y a nivel laboral y demás. Mm. Pero ¿cuál es tu opinión sobre Asturias? Para mí Asturias es, no sé, es hogar, ¿no? Es realmente cuando pienso en un sitio del mundo al que pertenezco, al que sé que quiero volver, donde tengo a mis mejores amigos, a mi familia, es Asturias, ¿no? Es hogar. Y pues es como todos sabemos, es un sitio con un patrimonio natural, histórico, cultural increíble, eh, que no siempre contamos, ¿no? Y vendemos todo lo que podemos vender, todo lo que podríamos hacer.
Pero, o sea, una palabra que me viene mucho a la cabeza también cuando pienso en Asturias es oportunidad, porque creo que sobre todo a nivel de innovación, a nivel de cultura, hay muchísimas oportunidades y muchísima gente que está empezando a hacer cosas interesantes. Y creo que sobre todo ahora, bueno, pues con la pandemia y cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar, yo creo que la pandemia va a afectar mucho en el futuro a los grandes núcleos urbanísticos y va a haber una oportunidad que mucha gente va a coger para volver a sitios donde podemos llevar un mejor equilibrio de vida, bueno, que para mí eso es Asturias, ¿no? Ese equilibrio. Y creo que pues eso va a ser una gran oportunidad para que muchas cosas, para que la región se desarrolle de formas nuevas. ¿Y ahí qué crees que necesitamos? Ahí te lo voy a poner más difícil. ¿Qué crees que necesitamos para que eso suceda? Porque muchas veces, a ver, yo soy un defensor de las personas y de que las personas somos los que debemos provocar los cambios, ¿no? Después está la parte más vinculada a lo público, a lo político, ¿no? Que a veces eh, lo criticamos o no estamos de acuerdo con las cosas que se hacen, pero también es algo que está ahí y con lo que debemos de vivir y no sé si es la mejor palabra, jugar, ¿no? Con ello, Sí. porque nos afecta en nuestro día a día, ¿no? Y las políticas marcan muchas cosas, ¿no? Pero ¿crees que depende un poco de todo o crees realmente que las personas tenemos una capacidad de provocar esos cambios o de empujar a esa parte también pública o barra política a que se den cuenta de que las cosas no es que estén cambiando, es que ya han cambiado? Sí, o sea, yo creo al 100% que las personas a nivel individual y colectivo, ¿no? Cuando nos organizamos, tenemos ese poder para crear cambios, para crear nuevos modelos y también para presionar bueno, pues al sistema político para que las cosas sean de otra forma. Y lo creo no fuera de, o sea, no desde una fe sin base, ¿no? Pero porque lo he visto muchas veces a lo largo de mi carrera trabajando con emprendedores sociales, como empiezan con ideas y crean movimientos que cambian sistemas. Entonces yo creo que pues o sea, aunque por supuesto que, o sea, en algún momento va a haber necesidad de cambios políticos, de pues crear modelos de financiación diferentes, incentivos. Creo que todo empieza con un optimismo a nivel individual y con visión a nivel individual de que pues podemos innovar y podemos crear cosas diferentes, ¿no? Muy bien, pues en ello estamos, ¿no? Hay que ver, siempre digo lo mismo, hay que ver la botella medio llena, no medio vacía. Aroa, y cuéntanos sobre tu infancia, sobre dónde naciste, dónde creciste, dónde empezaste a estudiar, dónde seguiste estudiando, cómo te incorporas al mercado laboral, por qué Londres y no otro sitio. Bueno, pues un poco tu vida, que además Ujú. eres súper joven todavía y tienes mucha carrera todavía por delante. Sí, sí, sí. Pues te cuento, yo nací en Avilés y viví en Avilés, yo creo que hasta los 13 o 14 años. Me fui a estudiar a Francia, un año de intercambio, que fue una... Bueno, o sea, déjame que recapitule un poco también cómo fue mi infancia, ¿no? En Avilés, pero tuve una infancia muy feliz y, bueno, y una adolescencia, o sea, siempre, digamos que, bueno, pues eso, crecí con un ambiente muy privilegiado, sin tener problemas, sin tener que enfrentarme a grandes dificultades, ¿no? Pero sí que tuve una infancia muy, muy estructurada por mis padres en cuanto a estudios y estudios, ¿no? Entonces yo fui a un colegio privado en el que salía del colegio a las 5 y después me iba al conservatorio, estudié 10 años de música y pues entre que pues, hacía deberes, tocaba el cello, tenía mis clases en el conservatorio, cenaba Qué y me iba bueno. a la cama. Yo estudié música también, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué estudiaste? Yo estudié piano, lo que pasa es que lo dejé en cuarto, pero sí hice mis 5 años de solfeo, mis 2 de armonía Sí, sí, sí. y mis 4 de piano y hice mis pinitos con la travesera, también con la flauta travesera. Pero Ah.
el fútbol se cruzó mi camino y yo creo que eso no fue muy positivo. Al final. No había tiempo para todo y fue lo y, que y- cayó, ¿no? La música. y opté por el deporte y ahora me arrepiento muchísimo, no sabes cuánto además. Por unas, Bueno, nunca es tarde para retomar. en algunos casos, en otros no, lógicamente, porque te dan otra perspectiva y otros valores y otras amistades y bueno, son partes de tu vida, ¿no? Pero sí es verdad que sí lo echo de menos y en casa tengo piano y cuando estoy triste me siento al piano. Qué interesante. Sí, sí. Sí, yo la música, la verdad que, bueno, pues la terminé dejando porque siempre lo vi algo un poco más como algo que mis padres querían que hiciese frente a algo que yo quería hacer, ¿no? Y que, bueno, en mi familia se veía como una parte importante para mi formación, que yo sí que creo que, bueno, la música te ayuda a formarte y a desarrollar el cerebro de otra forma. Pero nunca fue mi pasión, ¿no? Y eso siempre vi, porque para muchos de mis compañeros, la gran mayoría de gente en el conservatorio sí es una pasión, ¿no? Y se veía una diferencia clara entre, entre cómo me movía a mí y cómo les movía a ellos. Y entonces, pues cuando tuve la oportunidad, lo dejé, ¿no? Que fue cuando me fui a la universidad. Y ahora estoy volviendo, 10 años después, porque lo echo de menos y porque, bueno, realmente ves que, pues eso es algo en lo que puedes olvidarte de todo, la concentración, la coordinación que requiere. Para mí ahora mismo, evidentemente, es un desafío muy grande porque no es como montar en bici, que no se te olvida, cada día que no tocas un instrumento se te olvida un poco. Entonces, bueno, pero es algo pues, a lo que estoy volviendo poco a poco y es interesante pensar en cuánto lo quise dejar durante muchos años y cómo ahora pues poco a poco vuelve a mi vida. Sí, pero el tema es que ahora nadie te obliga a hacerlo y lo haces porque quieres, ¿no? Sí, Y sí, ahí exactamente. está la clave. La música, yo creo que tienes que sentirla, ¿no? Y tienes que vivirla y te Sí, tiene que gustar. Si no, o sea, yo nunca obligaría a nadie a estudiar música porque si no puede ser un suplicio, ¿no? sí, sí, sí. Depende de tus cualidades también, ¿no? Porque puede no gustarte, pero puedes tener cualidades. Sí, Y pasa lo contrario también, ¿no? Que ahí que es era mi donde. caso, yo creo. Mm. Pero bueno, o sea, ya te digo, no me arrepiento para nada y de hecho, bueno, agradezco un poco a mis padres que me forzasen esa estructura en mi vida porque yo creo que uno de los patrones, ¿no? A lo largo de mi vida es que siempre fui una niña muy, muy rebelde y yo creo que en un entorno diferente mi vida hubiese sido muy diferente, ¿no? Pero tuve la suerte de tener a unos padres, pues que me consiguieron llenar la vida de cosas para que no me fuese por caminos más complicados. Pero bueno, eso, crecí en Avilés y me fui a estudiar un año a Francia, que fue pues una experiencia increíble, ¿no? Porque fue salir digamos, una burbuja muy pequeña en la que había vivido hasta entonces, ¿no? Irme pues sola con 13, 14 años, con compañeros con vidas muy, muy diferentes a mí, ¿no? En cuanto a pues, las oportunidades que habían tenido, sus contextos familiares, pues eso me hizo abrir mucho los ojos en cuanto a pues, tener que hacerte amigos, a no tener que, pero hacerte amigo, ¿no? Muy amigo de gente que es muy, muy diferente a ti, ¿no? Y encontrar consenso a través de pues, ideologías políticas muy diferentes y de visiones del mundo muy diferentes. Y estuve un año en Francia, que fue increíble, y fue cuando encontré una gran pasión por la montaña. Estaba en los Alpes, en Francia, y hacíamos muchísimo deporte de montaña, esquiábamos 3 días a la semana, empezamos a escalar. Fue una oportunidad muy bonita en ese sentido de, pues yo creo que ahí fue cuando la naturaleza entró en mi vida. Y luego cuando volví a Asturias, mis padres habían mudado a Oviedo y ahí fue cuando empecé a vivir en Oviedo, que por eso realmente, aunque viví muchos más años en Avilés que en Oviedo, mis recuerdos y mi entorno es Oviedo, porque de Avilés digamos que me fui muy pequeña, nunca fui a un bar en Avilés, ¿no? Nunca salí por la calle eh, a dar paseos ni nada. Entonces estuve en Oviedo hasta que terminé pues, lo que era el bachillerato y luego mi gran obsesión era irme. Yo siempre quise irme muy lejos, cuanto más lejos mejor. Era como una obsesión. Eh, entonces, bueno, y de hecho me planteé estudiar la universidad fuera de España, pedí universidades en Estados Unidos,
Y lo que pasaba era que básicamente yo no tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Un poco, pues lo que te decía, siempre fui bastante rebelde, le di a mi madre una adolescencia muy complicada y para mis padres era muy importante que yo fuese a la universidad. Yo no quería ir a la universidad. Volviendo la vista atrás, pienso que no tendría que haber empezado la universidad cuando la empecé, porque la empecé muy joven y no tenía ni idea de lo que quería hacer. Pero bueno, al final llegamos a un compromiso y me fui a Madrid a empezar o sea, el compromiso era irme a Madrid, porque mis padres querían que me quedase en Oviedo, y mi parte que cumplir era estudiar ingeniería de caminos, que bueno, o sea, no me interesaba en absoluto. Entonces tardé unas 2 semanas en darme cuenta de que eso no iba a funcionar, ¿no? Eh, y bueno, o sea, yo mirando para atrás fue un momento muy interesante porque realmente me hace reflexionar mucho en cómo vemos el sistema universitario y la educación universitaria en España, ¿no? Cuando es algo que tienes que hacer. Y si no vas a la universidad es porque no vales, ¿no? Es como algo muy extraño. Y además vas a la universidad a hacer, pienso que en España pues hay carreras que son para gente buena y hay carreras que son otras cosas que la gente hace, ¿no? Cuando no tienen muy claro qué quieren hacer con su vida. Y, y es una visión muy, muy estrecha de lo que es la educación y la experiencia universitaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, la comparo con la educación aquí en Londres, que bueno, que tiene muchas desventajas, por ejemplo, comparado con España, empezando porque no es pública, ¿no? Pero realmente aquí ya la gente va a la universidad a experimentar y aprender y a hacer algo que les apasiona y a desarrollarse, ¿no? Realmente, digamos, eso, pues entrar en contacto con ideas nuevas, ¿no? Y transformadoras. Y luego da exactamente igual lo que hayas estudiado, puedes hacer el trabajo que sea, a no ser que hablemos de un médico o un abogado, ¿no? Pero puedes estudiar historia del arte y ser consultor en McKinsey. No hay ningún tipo de problema. Porque la realidad es que todo lo que aprendemos lo aprendemos luego en el trabajo, ¿no? Nadie sale de la carrera. Y bueno, entonces yo sí que tuve muchas dificultades, ¿no? Al empezar la universidad porque no quería ir a la universidad, lo que me interesaba en aquel momento de hecho era ser profesor de esquí, que gracias a Dios que eso no fue mi decisión porque ya no hay nieve en el mundo, ¿no? Con el cambio climático, pero bueno, eso, o sea, mi pasión era la naturaleza, estar en la montaña, eso me hacía muy feliz, no había nada que me interesase. Decidí que quería dejar ingeniería, tuvimos un poco de crisis familiar ahí. Y al final llegamos a otro compromiso, que era que iba a volver a la universidad, otro empujón, y esta vez empecé un doble grado en Relaciones Internacionales y Traducción en ICADE, en Madrid. Y bueno, eso, o sea, de nuevo, digamos que yo creo que fue un acierto, ¿no? Porque toda mi carrera y todas las oportunidades que he tenido han venido un poco desde ahí, ¿no? Entonces, cuando empecé, mi pasión eran los idiomas. Relaciones internacionales lo dije, bueno, fue como, puedes hacerlo doble, pues prueba, ¿no? Tienes 2 carreras en vez de una. Y se convirtió en lo que realmente me movía, ¿no? Y yo siempre, desde muy pequeña, tuve muchísimo interés en cambio social, en medio ambiente, en desarrollo, en las desigualdades que hay en el mundo y en temas de justicia social. Y al empezar relaciones internacionales, vi una oportunidad muy grande de centrar mi carrera en ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces siempre me vi pues trabajando en algo de cooperación para una gran organización internacional o para la ONU. Siempre estuve muy obsesionada con cultura africana, sobre todo bueno, en aquel caso del oeste de África, sobre pues, los grandes imperios, las culturas matriarcales, me interesaba muchísimo África. Y, comillas, la universidad me dio la oportunidad de irme a trabajar a Kenia durante 3 meses, cuando estaba en tercero de carrera. Y eso fue un momento muy importante para mí, porque estando allí, que fue una experiencia maravillosa, me di cuenta de que no era lo que quería hacer, que la ayuda al desarrollo, tal y como la tenemos pensada hoy en día, no funciona en la mayoría de los casos, porque no incluimos a las comunidades a las que va destinada en el diseño. Y bueno, y pues no es efectiva, no tiene sentido, porque luego hay acuerdos de comercio que deshacen todo lo que hacemos en ayuda, ¿no?
Y entonces ahí me quedé un poco perdida de nuevo y fue allí donde descubrí en Kenia Ashoka, que es la organización para la que trabajé 6 años. Y pues eso realmente es un poco el final, o sea, de mi historia, ¿no? Cómo llegué a Puerto. Estando ahí en Kenia, hablé con Ashoka, luego volví a Madrid, fui a la oficina de Ashoka en Madrid. Y Ashoka, por explicarte un poco, es la mayor red de emprendedores sociales del mundo. Ujú. Y trabaja en 83 países alrededor del mundo, eligiendo y apoyando a personas que están solucionando problemas sociales, yendo a la raíz del problema, ¿no? Y realmente pensando en cómo meten sus soluciones a nivel sistémico en el sistema, o sea, cómo crean cambio sistémico, en vez de poner parches en algo que no funciona. Y Ashoka en Madrid me ofreció hacer unas prácticas con ellos, y nunca me fui. Me contrataron antes de que terminase la carrera. Trabajé con ellos en el equipo de España 3 años y luego después otros 3 años en el equipo, bueno, 3 años basada en Londres, 1 y medio en el equipo de Londres y 1 y medio en el equipo global. Y mucho de mi trabajo allí fue apoyar a emprendedores sociales, pero también, sobre todo, trabajar con empresas, con grandes multinacionales, para ayudarles a crear estrategias que integrasen el impacto social en su cadena de valor y en sus operaciones. O sea, que no fuese algo que va a un lado, y que no tiene sentido y que haces mal por un lado y luego pones una estrategia de marketing por otro. Y, y bueno, eso fue un poco mi vida y ¿Y cómo ahí pasó todo, perdón. qué te encontraste ahí? Eso que acabas de decir que me parece súper interesante. Bueno, es interesante todo, lógicamente, el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de la persona en el camino y de lo que realmente te motiva y de lo que no. Y bueno, yo creo que eso nos pasa o le habrá pasado a, voy a decir, el 90% de las personas, ¿no? Mm, Es decir, que haya una persona, las hay, las hay, que tengan muy claro cuando acaban el instituto lo que quieren hacer y en lo que quieren convertirse y hacia dónde quieren llevar su vida, pero entiendo que no es lo más habitual. Y después hay otra parte muy importante que acabas de decir, el tema de la formación, de la educación. Lógicamente eso está cambiando muchísimo, el acceso mm, a la información. Gracias a la tecnología, eso ha permitido que, pues, que aparezcan herramientas maravillosas, gratuitas, en las que puedes formarte de muchas maneras. No voy a decir ni que sean ni mejor ni peor, pero es otra manera de llegar a la formación al conocimiento que hace 10 años o 15 años eran impensables, ¿no? En ese sí. sentido. Y eso también ayuda a que la gente inquieta tenga una visión de cosas que les puede gustar, ¿no? O que pueden descubrir en el camino, en ese camino del descubrimiento. Pero en esto que acabas de decir de las empresas, de las multinacionales y de que incorporen esa parte social que realmente afecta a su producción después, ¿qué te has encontrado? Porque eso sí me interesa mucho esa experiencia. Pues fue un proceso de aprendizaje fascinante y increíble, ¿no? Porque realmente, pues, Ashoka, al ser una organización con mucho bagaje, con mucho prestigio internacional, abren puertas a conversaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, te diría 3 aprendizajes. El primero, es que el cambio solamente ocurre cuando tienes buy-in del top leadership de una empresa. Entonces, mucho de nuestro trabajo realmente era, o sea, trabajar con los equipos directivos, ¿no? En que pensasen, o sea, siempre también pues con RSC o con alguien más, ¿no? Pero el equipo directivo tiene que estar en esas conversaciones, el CEO o el fundador o bueno, pues en empresas muy grandes del equipo directivo, porque si no, no hay suficiente buy-in a nivel institucional para que esos cambios ocurran y pues bueno, perdemos todos un poco el tiempo. Eh, Otro gran aprendizaje es que o sea, que la gente se enamora de las historias, ¿no? Y que la forma más efectiva, ¿no? De realmente que alguien quiera trabajar contigo y quiera empezar a crear estos cambios en empresa y quiera empezar a explorar qué es lo que quieren cambiar, es que les pongas cara a cara con un emprendedor social que tiene las soluciones para muchos de sus problemas, ¿no?
y que en muchos casos incorporar impacto social, impacto medioambiental en tu empresa, no en muchos casos, sino en todos, al final viene con, o sea, una estrategia de estabilidad a largo plazo, ¿no? Porque el motivo por el que terminamos pudiendo hablar con directivos de esto es porque los directivos empiezan a entender que ya no va a existir empresa sin impacto, ¿no? O sea, que las empresas ya no van a poder operar de la forma en la que lo han hecho en las últimas décadas, sin que nadie chequee cuáles son los problemas que están causando, ¿no? Y que integrar impacto es un poco una visión estratégica, ¿no? Y pues trae muchos beneficios a medio y a largo plazo. Y bueno, y luego el tercer gran aprendizaje, que pues es lo que me llevó a irme de Ashoka y a crear Trace, es que hoy en día los mercados están operando en contra de todos nuestros objetivos medioambientales. O sea, la forma en la que producimos cosas y la forma en la que consumimos va totalmente en contra de la conversación que estamos teniendo sobre objetivos medioambientales y control de emisiones. Y que mientras eso siga ocurriendo, da exactamente igual pues cuánta innovación a nivel tecnológico, cuántas grandísimas organizaciones estén haciendo trabajo de conservación medioambiental, no vamos a conseguir encontrar un equilibrio ecológico. Entonces, eso para mí fue una reflexión muy interesante, ¿no? Porque evidentemente veía que sí, que el trabajo que estaba haciendo allí tenía mucho impacto, pero me empezó a picar mucho el gusanillo de experimentar con cómo realmente podemos utilizar la industria y los mercados a nivel internacional para reparar el medio ambiente. O sea, y unir un modelo de negocio con un modelo de regeneración medioambiental. Sí que te diría que esos fueron mis tres grandes aprendizajes, reflexiones en ese tiempo, pero fue una época muy bonita. ¿Y cuál es la experiencia de Aroa como emprendedora? ¿Qué te encuentras en Reino Unido, en Londres, en cuanto a facilidades para montar ese negocio? ¿Cómo das el paso? ¿Cuántas personas sois ahora? ¿Qué tienes digamos, en tu lista de tareas o de objetivos o de retos, ¿no? en los próximos meses o años? Sí. Cuéntanos un poco sobre esa parte, porque lógicamente seguramente que hay muchas diferencias con la parte local aquí, ¿no? A la hora de emprender y de montar un negocio. Sí, pues con eso, a ver, yo nunca he emprendido en España, pero sí que está muy claro que es más fácil hacerlo aquí. En cuanto a muchas cosas, por un lado en cuanto a facilidades de registro de la empresa, de pues, capital inicial, ¿no? Todo es muy fácil para empezar aquí. Nosotras bueno, yo tengo una socia, Antonia, y las dos decidimos montar Trace cuando estábamos todavía pues empleadas a tiempo completo, ¿no? En nuestros respectivos, ella trabajaba en la industria de la moda, yo en Ashoka, y lo que decidimos fue ir reduciendo nuestras horas progresivamente, ¿no? Nosotras no teníamos acceso a capital ni grandes ahorros para invertir en la empresa. Entonces, seguimos trabajando durante bastante tiempo, sobre todo durante toda la fase de, bueno, pues de diseño, en nuestro caso, nuestro modelo se centra mucho en trabajar con agricultores para ayudarles a transicionar a la agricultura regenerativa. Entonces, fue mucho más complejo, digamos, montar la marca y crear una colección de ropa para nosotras de lo que sería, pues, si simplemente encuentras un proveedor de tela, le compras la tela y ya está, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues, teníamos que encontrar un tejido que pudiésemos realmente trazar o seguir hasta el agricultor y entender cuál era el impacto en todas las fases, entender cómo estaban los agricultores trabajando en la tierra, cómo ayudar al secuestro de carbono, qué apoyo necesitan. Entonces, el proceso de diseño fue muy largo y las dos mantuvimos nuestros trabajos a tiempo parcial para poder pues, cubrir nuestros costes y también para ir poniendo dinero en la empresa, ¿no? Progresivamente. Como no teníamos acceso a fuentes o grandes fuentes de financiación fuera de nuestros ahorros,
decidimos lanzar a través de un crowdfunding que hicimos en Kickstarter. Entonces, una vez que tuvimos todo el prototipado, todas las prendas, ¿no? Fuimos a Kickstarter y creamos una campaña para levantar 20.000 libras, pues de cualquier persona que quisiese ayudarnos que era el dinero que necesitábamos para poder ir a producción. Y eso fueron 5 semanas de estrés brutal, porque Kickstarter, la forma en la que funciona es todo o nada. Entonces, si tú no llegas al objetivo, te quedas sin nada, ¿no? Y bueno, si llegamos al objetivo, levantamos al final algo más de lo que necesitábamos, de cientos de personas alrededor del mundo a las que les encantó esta visión de crear moda que ayudase a secuestrar carbono y a regenerar el medio ambiente. Y nos fuimos a producción pues ya casi enero de 2020. Y nuestra producción terminó en marzo, que es exactamente cuando llegó la pandemia. Entonces ha sido un año súper extraño a muchísimos niveles, ¿no? Bueno, ha sido extraño para todo el mundo, pues tener que trabajar desde casa, ¿no? Pero yo creo que sobre todo pues cuando eres un emprendedor o incluso cuando trabajas en cualquier empresa en un rol más comercial, de desarrollo, ¿no? Es muy importante estar ahí fuera construyendo relaciones, ¿no? Y eso es algo para lo que Londres también es un ecosistema muy, muy bueno. O sea, hay muchísima gente interesada en apoyar a empresas, hay unas redes súper interesantes, bueno, es como que todo se cuece aquí, ¿no? De alguna forma. Pero la pandemia lo cambió todo, ¿no? Y no solo es que pues ya no pudiese tomarte un café, sino que es que mucha gente se fue de Londres, porque pues si puedes, te ibas, ¿por qué te ibas a quedar aquí, no? Entonces fue un año muy extraño. Todo nuestro plan de entrada al mercado cambió. Entonces estábamos muy centradas, pues teníamos cerradas varias tiendas en diferentes capitales de Europa con las que íbamos a empezar a trabajar, pero todas esas tiendas cerraron y algunas de hecho no han podido reabrir, o sea, han tenido que cerrar de forma permanente. Teníamos muchos eventos centrados en prensa o sea, pues como al final la empresa tiene mucha historia, ¿no? De impacto, es algo que a la gente le interesa ir a eventos, a entender un poco qué es lo que estamos haciendo y también todo eso se tuvo que cancelar. Entonces nos centramos mucho en una estrategia online que tuvimos que cambiar al último momento. Tuvimos también muchos problemas porque nuestra producción está en España, producimos en un taller social en Barcelona y claro, en España la pandemia golpeó muy, muy fuerte al principio, entonces toda la producción, o sea, parte tuvo que cerrar, parte de las cosas no estaban a tiempo. Bueno, o sea, un caos absoluto. Lo bueno es que hemos aguantado la pandemia, hemos seguido, o sea, pues vendiendo con unas ventas constantes que nos permiten mantenernos. No ha sido el crecimiento continuo que esperábamos, pero el año pasado nos permitió también centrarnos mucho más en establecer la ONG. Y eso, o sea, ahora mismo, ¿no? Mirando atrás y viendo un poco cómo están estructuradas ahora nuestras actividades y nuestra estrategia, ha sido una oportunidad muy, muy buena porque nos ha dado tiempo pues realmente a desarrollar mejor los programas con los que estábamos trabajando con los agricultores y a entender cosas que no funcionan, cosas que sí funcionan, a crearnos un poco un nombre en el espacio de agricultura regenerativa. Y bueno, a avanzar diferentes cosas. ¿Y esos agricultores dónde los tenéis, Arba? Sí, trabajamos con agricultores en el norte de Francia, en Bélgica, en Países Bajos y en Rumanía. Ajá. ¿Y qué es y qué cultivan esos agricultores para vosotras? Cultivan lino y cáñamo. Vale. Entonces, para explicarlo bien. Sí, muy bien. Gracias por la pregunta. A veces se me olvidan las cosas más básicas. Sí, entonces al final, bueno, agricultura regenerativa puedes técnicamente hacerla con cualquier cultivo. Por ejemplo, también puede haber algodón regenerativo, pero es mucho más difícil y el algodón en general es una fibra, un cultivo que requiere mucha agua, en la mayor parte de los climas requiere muchos pesticidas, hay además mucho lobbying industrial de empresas como Monsanto que
empujan semillas transgénicas en agricultores. Entonces es una industria muy compleja, muy opaca y un poco más difícil. Y nosotras hemos empezado con lino y con cáñamo, que son cultivos que son muy buenos para la tierra, ¿no? Entonces ya los agricultores empiezan, pues digamos, si tenemos una escala de 0 destrucción y erosión de la tierra absoluta y 10 regeneración absoluta, en general cualquier agricultor de lino de cáñamo va a estar en un 7-8 y de lino en un 6-7, ¿no? Y nosotros les ayudamos a hacer pues esa transición hasta el 10, ¿no? Y bueno, y luego pues les garantizamos una demanda continua del producto. Qué bueno. Perdón. La verdad que es súper interesante esa manera de poder afectar a lo que está ocurriendo, ¿no? En el ámbito, digamos, medioambiental, pero también cultural, también de toma de conciencia, también educacional, porque me imagino dentro de los pasos dentro de la ONG, el objetivo, entiendo que también será provocar esa conciencia, ¿no? De la gente y educar, ¿no? Crear programas, no sé, formativos para que los Sí. más pequeños de la casa y los no tan pequeños, pero que sepan las consecuencias de todo esto, ¿no? Sí, en la ONG trabajamos en 3 pilares. Uno es investigación para dar visibilidad a las conexiones entre agricultura y moda, que a la gente se le han olvidado un poco, ¿no? Y no hay datos consolidados a nivel global de realmente cuántas hectáreas se están cultivando para la industria de la moda, cómo se están cultivando, de qué cultivos. Y bueno, pues si no entendemos bien el problema, no podemos encontrar las soluciones adecuadas. Entonces, hacemos trabajo de investigación con partners, hacemos mucho trabajo de educación, que es lo que tú dices. Entonces, hacemos muchos talleres y muchos eventos online, por lo general, en los que ayudamos, o sea, la idea de los talleres es, por un lado, empujarnos a todos los que estamos en la sesión a pensar en cómo cambiamos un poco nuestra forma de pensar de una forma de pensar extractiva, que es como hoy en día hemos creado todos los sistemas alrededor del medio ambiente, a una regenerativa. Y luego también pensar en cuál es nuestro poder como consumidores, ¿no? Y, o sea, y la verdad es que no trabajamos con gente muy joven, o sea, solo empezamos a trabajar a partir de adolescentes, pero mucho de nuestro trabajo se centra en trabajar con personas adultas. Entonces, trabajamos con empresas que están interesadas en, pues, a través de su RSC, darles a estos talleres a sus empleados y pues creamos estas sesiones que son muy participativas, muy interesantes, en las que tenemos conversaciones sobre cuál es el impacto de nuestras compras, ¿no? De nuestra ropa, qué son las cosas que sabemos sobre la ropa que compramos, qué son las cosas que no sabemos y cómo podemos crear cambio de forma fácil en nuestro día a día, sin gastarte más dinero, sin tener que invertir muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños cambios que podemos hacer para ser parte de la solución? Qué bueno, pues, joder, es un proyecto súper atractivo y súper interesante. ¿Y conoces algo similar, proyectos similares? Bueno, yo te puse en contacto con Nael, ¿no? Uh-huh. Con ese proyecto Sí. de moda de baño sostenible también para la mujer. ¿Pero tienes referencia a algún otro proyecto similar en España? No, en España y a nivel mundial no existe casi la moda regenerativa. O sea, hoy en día la forma en la que pensamos en sostenibilidad es en hacer menos daño, ¿no? Entonces, en general, las marcas cuando incorporan estrategias de sostenibilidad o cuando pues, dan un formato sostenible a sus operaciones, piensan un poco en eso, en cómo reducir emisiones, cómo comprar tejidos que sean un poco más sostenibles, pero casi nadie está trabajando pensando en cómo reparar daño, ¿no? O sea, que es lo que nos centramos nosotras en cómo utilizamos la moda para secuestrar carbono atmosférico. Porque lo que la ciencia nos dice, ¿no? Es que aunque hoy en día todos dejásemos de emitir, ¿no? Y llegásemos a emisiones cero, es algo que no va a pasar en los próximos 40 años, pero aunque lo hiciésemos hoy, eh, aún así el planeta seguiría calentándose. Bueno, que aunque parásemos de producir emisiones hoy, el planeta seguiría calentándose porque ahora mismo tenemos en la atmósfera
500 gigatoneladas de carbono que todavía harían de dióxido de carbono, que harían que siga calentándose el clima, ¿no? Y a la vez sabemos que el clima no se puede calentar más, ¿no? O sea, que si se calienta más de 1,5 grados, estamos enfrentándonos a destrucción medioambiental y ecológica masiva. Entonces, aunque pensemos en dañar menos, eso no es suficiente. O sea, tenemos que pensar en cómo a través de las estructuras que tenemos hoy en día podemos secuestrar, o sea, se llama, secuestro de carbono, ¿no? Podemos sacar ese carbono de la atmósfera y podemos regenerar suelos, ¿no? Porque otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es la erosión del suelo. Y según el último informe de la ONU, en los próximos 60 años, si seguimos erosionando suelo, ya no nos va a quedar suelo fértil en el mundo, ¿no? Y ahí es donde cultivamos nuestra comida. Si no hay suelo fértil, no hay comida. Entonces, bueno, tenemos estos problemas en los que, o sea, ahora mismo en lo que tenemos que pensar es en revertir daño, ¿no? No en dañar menos. Y en general, esta conversación está muy precoz a nivel global. No te hablo de la industria de la moda, te hablo en general, ¿no? Para que te hagas una idea, esta rama en la que nosotras trabajamos de regeneración se llama Nature-Based Solutions to Climate Change, o sea, como soluciones naturales al cambio climático. Y la agricultura regenerativa es una de ellas. Y a nivel global, hoy en día reciben el 2% de la financiación que va destinada a cambio climático. Entonces, es algo que mucha gente no sabe que existe, no sabe cómo trabajar con ello y pues cuando no se sabe que existe, los financiadores tampoco saben que existe y no se centran en financiar este tipo de proyectos. Y una vez que nos movemos al espacio de la moda, ocurre lo mismo, la mayoría de las empresas de moda no saben que esto existe y no es algo que esté un poco pues, implementado en nuestra psique, que tenemos que trabajar de forma más regenerativa. Patagonia está interesada en agricultura regenerativa y han creado, de hecho, bueno, Patagonia, no sé si sabes que tiene una marca de comida, o sea, que se llama Patagonia Provisions, ¿no? Porque vieron pues que está en la agricultura está mucho del futuro y de la solución al cambio climático. Y cuando crearon Patagonia Provisions, crearon también la primera organización no gubernamental mundial que está centrada en agricultura regenerativa y la primera certificación. Entonces, Patagonia ha estado haciendo mucho trabajo pionero en eso y alguna otra marca como Erin Fisher también está trabajando un poco con algodón regenerativo, Timberland con cuero procedente de agricultura, de ganadería regenerativa. Entonces, hay como 3 o 4 marcas que lo están integrando un poquito en su cadena de suministro y con suerte va a ser más y más y más y más según empieza a haber más suministro. Pero en general, a día de hoy somos la única marca que ofrece una oferta que es 100% de agricultura regenerativa. Súper interesante, Aroa, la verdad, esta historia. Y bueno, pues esperemos que poco a poco vayáis creciendo. Seguramente que a medida que la gente pues esté vacunada y que intentemos o podamos o nos ayuden a volver a esa situación que nunca va a ser de punto de partida, porque una cosa como la que Sí. estamos viviendo nunca va a ser de punto de partida, yo creo. Pero bueno, que Sí. seguro que las cosas os van bien y encontráis ese hueco de respuesta en el mercado que estáis buscando, ¿no? Y de afectación. Oye, y antes de despedirnos y lógicamente de darte las gracias por el tiempo que nos estás prestando, recomendación, aunque hayas dicho también antes el fundador de Patagonia, pero no sé si tienes otra recomendación o que te inspire o que te haya inspirado hasta ahora. Sí, muchísimas. Bueno, o sea, como persona, Cristiana Figueres, no sé si te suena, pero es una diplomática de Costa Rica que fue la secretaria de la ONU para la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? Ujú. Que fue de donde salió el Acuerdo de París. Entonces ella, bueno, fue secretaria creo que de 2010 a 2016 y fue la arquitecta del Acuerdo de París. Y es una persona que, bueno, tuve la oportunidad de conocer por diferentes cosas y su trabajo es increíblemente inspirador. Tiene una organización ahora que se llama Global Optimism y un poco su lema es Radical Optimism, ¿no? Y, o sea, me ha inspirado mucho pues porque
Al final el trabajo que hacemos es un poco duro. O sea, sabes que estás trabajando en algo que a la mayoría de la gente pues no le importa o no le importa lo suficiente y que estamos en tiempo de descuento y hay veces que es fácil sentirse muy bajo, pero o sea, esta mujer que lleva pues toda su vida, pues si lleva 50 décadas en diplomacia, en diplomacia, ¿no? Y en creando cambio a nivel político, recuerda constantemente que sin optimismo no se puede cambiar nada, ¿no? O sea, que el optimismo es el primer ingrediente para visibilizar el mundo que quieres, ¿no? Y crearlo. Y es realmente inspiradora. Y su trabajo, o sea, tiene un podcast que se llama Global Optimism, está bastante activa en redes sociales y la podéis buscar, se llama Cristiana Figueres. Ha publicado un libro que creo que salió el año pasado, que es súper bonito, se llama The Future We Choose, Surviving the Climate Crisis. Y es una persona muy guay a la que seguir. Muy bien, pues tomamos nota. No te pregunto lo que viene después porque te iba a preguntar por libros, podcasts y tal, pero como ella... Ya te los he dado todos. Por eso, como ella tiene todo, pues lo apuntamos, ¿vale? Para que la gente lo pueda explorar y si quieren, pues comprar o consumir o lo que toque en cada momento, ¿no? Oye, Aroa, pues un gustazo encontrarte en este camino, como yo digo siempre, y poder charlar contigo este viernes un ratito para el podcast de Asturias Power. Muchísimas gracias por invitarme y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nada, pues yo siempre digo lo mismo, al final nos vemos en el camino, Aroa. Sí, seguro. Venga, un abrazo fuerte. Adiós.